Muy buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Piñas de Hernández y hoy les voy a dictar el capítulo 1 de Dios Semiconductores. Los cambios más importantes se han presentado en la comprensión de cómo funcionan estos dispositivos y de su amplia gama de capacidades y en los métodos mejorados para enseñar los fundamentos asociados con ellos. El beneficio de todo esto es alcanzar un nivel en el que sea relativamente fácil de asimilar que la información se aplique durante muchos años. La miniaturización que ha ocurrido en años recientes hace que nos preguntemos hasta dónde llegará sus límites. El primer dispositivo del que se va a tratar aquí es el más simple de todos los dispositivos electrónicos. Aunque sus aplicaciones parecen interminables, le dedicamos dos capítulos para presentar los materiales que se utilizan comúnmente en dispositivos de estado sólido y revisar algunas leyes fundamentales de los circuitos eléctricos. Materiales semiconductores: germanio, silicio y arsenorio de galio. Los semiconductores son una clase especial de elementos cuya conductividad se encuentra entre la de un buen conductor y la de un aislante. En general, los materiales semiconductores caen dentro de una de dos clases, de un solo cristal compuesto, de un solo cristal y compuesto. Los semiconductores de un solo cristal, como el germanio y el silicio, tienen una estructura cristalina preventiva, en tanto que compuestos como el arsenuro de galio, el sulfuro de cadmio, el niturio de galio y el fósforo de galio y arsénico se componen de dos o más materiales semiconductores de diferentes estructuras atómicas. Los tres semiconductores más frecuentemente utilizados en la construcción de dispositivos electrónicos son germanio, silicio y arsenorio de galio. Semiconductores intrínsecos son los que poseen una conductividad eléctrica fácilmente controlable y al combinarlos de forma correcta pueden actuar como interruptores, amplificadores o dispositivos de almacenamiento. Semiconductores extrínsecos se forman al agregar un semiconductor intrínseco, sustancias dopantes o impurezas. Su conductividad dependerá de la concentración de estos átomos dopantes. Semiconductores tipo N. En las redes de silicio-germanio se introducen elementos del grupo 15, los cuales, debido a que tienen un electrón más en su capa de valencia que los elementos del grupo 14, se comportan como impurezas donadoras de electrones o portadores negativos. Semiconductores tipo P. En este caso se introducen elementos del grupo 13, que presentan un electrón menos en su capa de valencia, por lo que comportan como aceptores o captores de electrones. Principales semiconductores usados en la electrónica. Aquí tenemos una tabla donde tenemos los tipos de semiconductores simples, compuestos de 4 a 4, compuestos de 3 a 5, compuestos de 2 a 6 y aleaciones, en donde tendrán los elementos anteriormente mencionados y algunos nuevos. Enlace covalente y materiales intrínsecos. La estructura atómica de silicio, germanio y arsenorio de galio están enlazados por átomos entre sí para formar una estructura cristalina. Todo átomo se compone de tres partículas básicas: electrón, protón y neutrón. En la estructura entrelazada, los neutrones y los protones forman el núcleo. Los electrones aparecen en órbitas fijas alrededor de este. El término intrínseco se aplica a cualquier material semiconductor que haya sido cuidadosamente refinado para reducir el número de impurezas a un nivel muy bajo, en esencia lo más puro posible que se pueda fabricar utilizando tecnología actual. Los electrones libres presentes en su material debido a solo causas externas se conocen como portadores intrínsecos. Aquí tenemos una tabla donde vemos los portadores intrínsecos del arsenuro de galio, el silicio y el germanio. Niveles de energía. Los niveles de energía asociados con cada capa son diferentes según el elemento de que se trate. Sin embargo, en general, cuanto más alejado está un electrón del núcleo mayor en su estado de energía, y cualquier electrón que haya abandonado a su átomo padre tiene un estado de energía mayor que todo electrón que permanezca en la estructura atómica. Un electrón en la banda de valencia de silicio debe absorber más energía que uno en una banda de valencia de germanio para convertirse en portador libre. Asimismo, un electrón en la banda de valencia de arsenuro de galio debe absorber más energía que uno en la de silicio o germanio para entrar a la banda de conducción. Los átomos del material se acercan entre sí para formar la estructura entrelazada cristalina. Interactúan entre ellos, lo cual hace que los electrones
de una capa particular de un átomo tengan niveles de energía ligeramente diferentes de los electrones presentes en la misma órbita de un átomo adyacente. El resultado es una expansión de los niveles de energía fijos discretos de los electrones de valencia de la figura A. Esta sería nuestra figura A. A bandas, como se muestra en la figura B, que sería esta, la figura B y la figura A, son los electrones de valencia de un material de silicio que puede tener diversos niveles de energía en tanto se encuentren dentro de la banda de la figura B. En la figura B se revela con claridad que hay un nivel de energía mínimo asociado con electrones que se encuentran en la banda de conducción y un nivel de energía máximo de electrones enlazados a la capa de valencia del átomo. Entre los dos hay una brecha de energía que el electrón en la banda de valencia debe salvar para convertirse en portador libre. Esa brecha de energía es diferente para germanio, silicio y arsenuro de galio. El germanio tiene la brecha mínima y el arsenuro de galio tiene la máxima. Como mencioné anteriormente, aquí están las dos figuras donde se observa los niveles de valencia y en la segunda figura donde se observa los aislantes, semiconductores y conductores de los electrones. Materiales extrínsecos tipo N y tipo P. Se puede ampliar fácilmente el análisis para incluir el uso de otros materiales en el proceso de fabricación, como ya antes se indicó. Las características de un material semiconductor se pueden modificar de manera significativa con la adición de átomos de impureza específicos al material semiconductor realmente puro. Estas impurezas, aunque solo se agregan en una parte en 10 millones, pueden alterar la estructura de las bandas lo suficientemente para cambiar de todo las propiedades eléctricas del material. Un material semiconductor que ha sido sometido al proceso de dopado se conoce como material extrínseco. Cuando al dopar introducimos átomos con 3 electrones de valencia en un elemento de átomos con 4, estamos formando un semiconductor tipo P, viniendo su nombre del exceso de carga aparentemente positiva, porque los átomos siguen siendo neutros debido a que tienen igual número de electrones que de protones que tienen estos elementos. Estos átomos extraños que hemos añadido se recombinan con el resto, pero nos queda un hueco libre que produce atracción sobre los electrones que circulan por nuestro elemento. También se produce una circulación de estos huecos colaborando en la corriente. Aquí vemos el cristal de silicio de los flujos de huecos y los flujos de electrones. Portadores mayoritarios y minoritarios. Cuando existe corriente dentro de un material, hemos visto que es debida a electrones moviéndose hacia un lado y a huecos desplazándose en sentido contrario, pero las cantidades de unos y otros no tienen por qué ser iguales ni parecidas. Esto depende del material por el que circule la corriente. Llamamos portadores mayoritarios a quienes contribuya al paso de la corriente en mayor medida, y obviamente los minoritarios serán aquellos que hagan menor medida. Diodo semiconductor. El diodo semiconductor se crea uniendo un material tipo N a un material tipo P, como la unión PM que vimos en el video de semiconductores. Nada más que eso, solo la unión de un material con un portador mayoritario de electrones a uno con un portador mayoritario de huecos. La simplicidad básica de su construcción refuerza la importancia del desarrollo de esta área de estado sólido. Polarización directa. Es cuando la corriente que circula de un diodo sigue la ruta de la flecha, o sea el ánodo o al cátodo. En este caso la corriente atraviesa el diodo con mucha facilidad, comportándose prácticamente como un cortocircuito. Polarización inversa. Es cuando la corriente en el diodo desea circular en sentido opuesto a la flecha, o sea el cátodo al ánodo. En este caso la corriente no atraviesa el diodo y se comporta prácticamente como un circuito abierto. Región Zener. A medida que se incrementa el voltaje a través del diodo en la región de polarización en inmersa, también se incrementa la velocidad de los portadores minoritarios responsables de la corriente de saturación en inversa. Lo ideal versus lo práctico. Idealmente, para que el diodo semiconductor se comporte como un cortocircuito en la región de polarización en directa, su resistencia deberá ser de 0 ohmios. En la región de polarización en inversa, su resistencia deberá ser de infinito ohmio, para representar el equivalente a un circuito abierto. Tales niveles de resistencia en las regiones de polarización directa y en inversa producen las características de la figura 1.2, que sería esta.
Las características se han sobrepuesto para comparar el diodo si ideal con un diodo de silicio real. Las primeras impresiones podrán indicar que la unidad comercial es una eficiente impresión de interruptor ideal. Sin embargo, cuando se considera que la única diferencia importante es que el diodo comercial se eleva a un nivel de 0,7 voltios, en lugar de 0 voltios se dan varias similitudes entre las dos gráficas. Aquí vemos cómo se entrelazan. Niveles de resistencia. A medida que el punto de operación de un diodo se mueve de una región a otra, su resistencia también cambia. Debido a la forma no lineal de la curva de características, se demostrará que el tipo de voltaje o señal aplicada definirá el nivel de resistencia de interés. Resistencia estática. La aplicación de una tensión de corriente continua a un circuito que contiene un diodo tendrá como resultado un punto de operación sobre la curva característica que no cambia con el tiempo. La resistencia del diodo puede encontrarse localizando los niveles de voltaje y corriente. Los niveles de resistencia en corriente continua en el punto de inflexión y hacia abajo serán mayores que los de nivel de resistencia que se obtienen para la sección y crecimiento vertical de las características. Como es natural, los niveles de resistencia en la región de polarización inversa serán muy altos. Resistencia dinámica. Si se aplica una tensión senoidal en lugar de una continua, la situación cambia por completo. La tensión variable desplaza de manera instantánea el punto de operación hacia arriba y hacia abajo en una región de las características y por lo tanto define un cambio específico en la intensidad y tensión. Circuitos equivalentes. Un circuito equivalente es una combinación de elementos apropiadamente seleccionados para que representen mejor las características terminales reales de un dispositivo o sistema en una región de operación particular. En otras palabras, una vez que se define el circuito equivalente, el símbolo del dispositivo puede ser eliminado en un esquema y el circuito equivalente insertado en un lugar sin afectar gravemente el comportamiento real del sistema. Diodos emisores de luz. Es un diodo que emite luz visible o invisible infrarroja. Cuando se energiza en cualquier unión PN polarizada en directa, sea dentro de la estructura y principalmente cerca de la unión. Una recombinación de huecos y electrones. Esta recombinación puede que la energía procesada por los electrones libres se transforme en otro estado en otras uniones PN semiconductoras. Una parte de esta energía se libera en forma de calor y otra en forma de fotones. Acá vemos la tabla de diodos emisores de luz. Capítulo 2. Aplicaciones del diodo. En este capítulo se presentaron la construcción de características y los modelos de diodos semiconductores. Ahora conoceremos el funcionamiento del diodo en configuraciones utilizando modelos adecuados al área de aplicación. Al final se deberá entender con claridad el patrón de comportamiento fundamental de los diodos en redes de CD y CA, corriente directa y corriente alterna. Los conceptos que aprenda en este capítulo tendrán una aplicación en los siguientes. Por ejemplo, que los diodos se emplean con frecuencia en la descripción de la construcción básica de transistores y en el análisis de redes transistoras en los dominios de corriente directa y corriente alterna. Análisis por medio de la carga. El circuito de la figura 2.1 es la más sencilla de las configuraciones del diodo y servirá para describir el análisis de un circuito con un diodo empleado. Sus características reales. En la siguiente sección repasaremos las características por un modelo aproximado del diodo y compararemos las soluciones de un circuito de la figura 2.1. Se reduce a determinar los niveles de corriente y voltaje que satisfagan al mismo tiempo tanto las características del diodo como los parámetros seleccionados en la red. En la figura 2.2, las características del diodo se colocan en el mismo sistema de ejes como una línea recta definida por los parámetros de la red, la cual se llama recta de carga porque la carga aplicada R define la intersección en el eje vertical. Las intersecciones de la recta de carga con las características de la figura 2.2 se determinan aplicando primero la ley de voltajes de Kirchhoff. En ese sentido, las manecillas del reloj, lo que da por resultado la carga igual al voltaje del diodo más la corriente del diodo por la resistencia. Si establecemos que el voltaje de diodo es igual a 0 en la ecuación 2.1 y resolvemos para la corriente, obtenemos la magnitud de la corriente en el eje vertical. Por consiguiente, con el voltaje del diodo en 0 voltios, la ecuación 2.1 se vuelve la corriente del diodo igual a la carga sobre la resistencia. El voltaje del diodo será igual a 0.
Como se muestra en la figura 2.2, si establecemos que la corriente del diodo es igual a cero en la ecuación 2.1 y resolvemos para el voltaje del diodo, obtenemos la magnitud del voltaje en el eje horizontal. Por consiguiente, con la corriente C igual a cero, la ecuación 2.1 se vuelve el voltaje del diodo igual a la carga por la corriente del diodo igual a 0 amperios. Ejemplo, para la configuración del diodo en la serie de la figura 2.3 que emplea las características de la figura 2.3b se obtiene la solución. La ecuación 2.2 de ya mencionada en la ecuación 2.3 se reemplaza cada una de los voltajes vistos aquí para hallar la corriente y para hallar su voltaje. La recta de carga resultante aparece en la intersección entre la recta de carga y la curva de las características. Define el punto Q como el voltaje igual a 0,78 voltios y la corriente igual a 18,5 miliamperios. El nivel de voltaje es ciertamente una estimación y la escala seleccionada limitada la precisión de corriente directa. Un mayor grado de presión requeriría una gráfica mucho más grande y tal vez compleja de manejar. Voltaje es igual a corriente por resistencia igual a 18,5 miliamperios por un K, que sería igual a 18,5 voltios. La red aplicada determina la recta de carga en tanto que el dispositivo elegido define las características. Si recorrimos a nuestro modelo aproximado del diodo y no tocamos la red, la recta de carga será exactamente la misma que se obtuvo. En este caso vemos la gráfica que se obtuvo de las operaciones anteriores. Configuraciones de diodos en serie. Para la región de conducción, la única diferencia entre el diodo de silicio y el diodo ideal es el desplazamiento vertical de las características, el cual se toma en cuenta en el modelo equivalente con la inclusión de una fuente de corriente directa de 0,7 voltios, que se opone a una dirección de la corriente indirecta que circula a través del dispositivo. Acá vemos los modelos ideales del silicio y el ideal. Bueno, aquí vemos un ejemplo que dice que toca determinar el voltaje y la corriente para el circuito en serie sabiendo que el diodo rojo vale 1,8 voltios. Bueno, entonces la dirección de la corriente resultante coincide con la de las flechas de los símbolos de ambos diodos y se obtiene la red del segundo circuito porque la carga es igual a 12 voltios mayor a 0,7 voltios que sería nuestra carga del diodo de silicio más 1,8 voltios que sería lo que vale nuestro diodo rojo, que sería igual a 2,5 voltios. Obsérvese la fuente de 12 voltios vuelta a trazar y la polaridad de voltaje a través del resistor de 680 ohmios. El voltaje resultante es 9,5 voltios y nuestra corriente sería de 13,97 miliamperios. Configuraciones en paralelo y en serie. Los métodos aplicados en la configuración en diodos en serie se pueden extender al análisis de configuraciones en paralelo y en serie paralelo. Para esto determinaremos la configuración de diodos en paralelo de estos dos circuitos. La solución sería para el voltaje aplicado, la presión de la fuente que actúa para establecer una corriente a través de cada diodo en la misma dirección como la dirección de la corriente resultante coincide con la de la flecha del símbolo de cada diodo y el voltaje aplicado es mayor que 0,7 voltios. Ambos diodos están encendidos, el voltaje a través de los elementos en paralelo siempre es el mismo y la corriente sería 28,18 miliamperios. Es considerado los diodos de características similares, tenemos 14,09 miliamperios. Compuertas AND y OR. El análisis de compuertas AND y OR se facilita utilizando el equivalente aproximado de un diodo en lugar del ideal, porque podemos estipular que el voltaje a través del diodo sea positivo de 0,7 voltios. Para que el diodo de silicio cambie el estado de encendido, en general, el mejor método es establecer una percepción básica del estado de los diodos, observando la dirección y la presión establecidas por los potenciales aplicados y el análisis comprobada o negará entonces sus posiciones iniciales. Aquí vemos un ejemplo de determinar el nivel de salida para la compuerta AND lógica positiva. Entonces podemos observar que en este caso aparece una fuente independiente en la rama conectada a la tierra de la red. Por razones que pronto serán obvias, se seleccionará en el mismo nivel que el nivel lógico de entrada.
La red se trazó de nuevo con nuevas suposiciones iniciales con respecto al estado de los diodos con 10 voltios. En el caso de diodo 1 se supone que el diodo 1 está apagado aun cuando hay una fuente de 10 voltios conectada al ánodo del diodo 1 por conductor al resistor. Sin embargo, para el diodo 1, de donde vendrán los 0,7 voltios y los voltajes de entrada y fuente están en el mismo nivel y crean presiones opuestas. Se supone que el diodo 2 está encendido debido a bajo voltaje en el lado de cátodo y la disponibilidad de la fuente de 10 voltios a través del resistor. Entonces, utilizando nuestra fórmula anteriormente dicha, podemos decir que la corriente es igual a la carga menos el voltaje sobre la resistencia, que nos daría en total una corriente de 9,3 miliamperios. Rectificador de media onda. Durante el intervalo de la figura 2.44, la polaridad del voltaje, esta sería nuestra figura, la polaridad del voltaje aplicado del voltaje inicial es tal que ejerce presión en la dirección indicada y enciende el diodo con la polaridad que aparece arriba de él. Sustituyendo la equivalencia del cortocircuito en lugar del diodo ideal, se tendrá el circuito equivalente a la figura 2.45, donde es muy obvio que la señal de salida es una réplica exacta de la señal aplicada. Las dos terminales que definen el voltaje y salida están conectadas directamente a la señal aplicada por conducto de la equivalencia del cortocircuito del diodo. El resultado es que no hay ninguna ruta para que fluya la carga, que no hay una ruta para que fluya la carga de voltaje inicial, que sería igual a corriente por resistencia, que la corriente es igual a cero, pues no habría ningún desplazamiento. Para el periodo, la entrada voltaje inicial y la entrada voltaje cero aparecen juntas en la figura 2.47, que es la que vemos aquí. Para propósitos de comparación, la señal de salida voltaje tiene un área neta positiva sobre el eje durante el periodo completo y valor promedio determinados por el voltaje, que sería igual a 0,318 voltios medios de media onda. El efecto de utilizar el diodo de silicio con voltaje de 0,7 voltios se muestra en la figura 2.48. Para la región de polarización indirecta, la señal aplicada ahora debe ser por lo menos de 0,7 voltios antes de que el diodo pueda encenderse con niveles de voltaje menores que 0,7 voltios. El diodo aún permanece en el estado Q del circuito abierto y el voltaje es igual a 0. Rectificador de onda completa. El nivel de corriente directa obtenido a partir de una entrada senoidal se puede mejorar al 100% mediante el proceso llamado rectificador de onda completa. La red más conocida para realizar tal función aparece en la figura 2.53 que tenemos acá. Con sus 4 diodos es como se muestra en la figura 2.54, el puente de diodos. La polaridad resultante a través de los diodos ideales también se muestra en la figura 2.54. Para revelar que el diodo 2 y el diodo 3 están conduciendo mientras que el diodo 1 y el diodo 4 están apagados. El resultado neto es la configuración de la figura 2.55 con su corriente y polaridad indicadas a través de la resistencia, como los diodos ideales de voltaje de carga. Recortadores. Los recortadores son redes que emplean diodos para recortar una parte de una señal de entrada sin distorsionar la parte restante de la forma de onda aplicada. Ejemplo, tenemos que determinar la forma de onda de salida para la entrada cenital. Nuestro primer paso sería la salida, es una vez más directamente a través del resistor R. Nuestro segundo paso sería tanto la región positiva del voltaje como la fuente aplicada de la presión para encender el diodo. El resultado es el que podemos suponer con seguridad que el diodo está encendido a lo largo de todo el intervalo de voltajes positivos de voltaje. Una vez que el voltaje se torna negativo, tendrá por que excederse el voltaje de corriente directa de 5 voltios antes de que pudiera apagar el diodo. Eso conforma una idea general del comportamiento de la red. Paso 3. El modelo de transición se sustituye y vemos que la transición de un estado al otro ocurrirá cuando el voltaje inicial más 5 voltios sea igual a 0, que en este caso nuestro voltaje sería igual a menos 5 voltios. Paso 4. Se traza una línea horizontal a través del voltaje aplicado al nivel de transición, con voltajes menores que menos 5 voltios. El diodo se encuentra en el estado de circuito abierto y la salida es de 0 voltios como se muestra en el trazo de voltaje 0.
Paso 5. Veremos que cuando el diodo está encendido y se establece corriente a través de él, el voltaje de salida será el siguiente según la ley de voltajes de Kirchhoff. Voltaje de 0 es igual a voltaje inicial más 5 voltios. Sujetadores. Un sujetador es una red compuesta de un diodo, un resistor y un capacitor que desplaza una forma de onda a un nivel de corriente directa diferente sin cambiar la apariencia de la señal aplicada. También puede obtener el desplazamiento adicional introduciendo una fuente de corriente directa a la estructura básica. El resistor y el capacitor de la red deben ser elegidos de modo que la constante determinada por sea bastante grande para garantizar que el voltaje a través del capacitor no se descargue significativamente durante el intervalo en que el diodo no conduce. Las redes sujetadoras tienen un capacitor conectado directamente desde la entrada hasta la salida, con un elemento resistivo en paralelo con la señal de salida. El diodo también está en el paralelo con la señal de salida, pero puede o no tener una fuente de corriente directa en serie como un elemento agregado. Estos pasos serían iniciar el análisis examinando la respuesta de la parte de señal de entrada que polariza en directa del diodo. Durante el periodo en que el diodo está encendido, suponga que el capacitor se encarga instantáneamente a un nivel de voltaje determinado por la red circundante. Suponga que durante el periodo en que el diodo está apagado, el capacitor se mantiene a su nivel de voltaje establecido. A lo largo del análisis no pierda la vista la ubicación y la polarización definida para el voltaje inicial para garantizar que se obtengan los niveles apropiados. Compruebe que la oscilación total de la salida coincide con la de la entrada. Diodos Zener. El análisis de redes que emplea diodos Zener es muy parecido al análisis de diodos semiconductores en secciones anteriores. En primer lugar, se debe determinar el estado del diodo y luego se sustituye el modelo apropiado y se determinan las demás cantidades desconocidas de la red. Los dos primeros ejemplos se muestran cómo se puede ver utilizar un diodo Zener para establecer niveles de voltaje de referencia y actuar como un dispositivo de protección. Entonces el uso de un diodo Zener como regulador se escribirá en un detalle porque en una de sus principales áreas de aplicación un regulador es una combinación de elementos diseñados para garantizar que el voltaje de salida de una fuente permanezca más o menos constante. Circuitos multiplicadores de voltaje. Estos circuitos multiplicadores de voltaje se emplean para mantener un valor pico del voltaje del transformador relativamente bajo al mismo tiempo que eleva el valor pico del voltaje de salida a 2, 3, 4 o más veces del voltaje pico rectificado. Estos circuitos multiplicadores de voltaje se emplean para mantener un valor pico del voltaje del transformador relativamente bajo al mismo tiempo que eleva el valor pico del voltaje de salida a 2, 3, 4 o más veces el voltaje pico rectificado. Aquí vemos los rectificadores que se obtienen con los diodos propuestos anteriormente. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.